Bien, en esta clase vamos a ver el tema de variaciones porcentuales. Esto significa que hay muchas cantidades que van a variar en el sentido de que van a aumentar o disminuir en cierto porcentaje. A eso se refiere esta clase. Bien, vamos a recordar que el 100% lo vamos a sustituir por un entero, ¿verdad? Es equivalente a un entero. Y así el 20% es equivalente al número decimal 0,2 o 20 centésimos, 20 de un total de 100. Si sumo, voy a tener acá 120%. Al sumar los números decimales, tengo 1 más 0,2, 1,2. El 100 más el 20%. Veamos en qué podemos aplicarlo. Pon atención a este ejemplo. El precio del kilo de pan es 1.250 pesos. Se estima que en julio tendrá un alza, o sea, va a subir, ¿cierto? Del 20%. ¿A cuánto subirá el pan en julio? Esa es la pregunta. Entonces, calcular el 20% de 1.250 y sumárselo al precio original, o sea, los mismos 1.250, es algo que podemos hacer en una sola operación. Fíjate bien. Tenemos 1.250 multiplicado por 1,2. Al multiplicarlo por 1,2, estamos multiplicando esto por el 100 más el 20%. Y eso nos da 1.500. Entonces el pan costará 1.500 pesos el kilo en julio. ¿Ya? Entonces esta operación, que es una sola, reemplaza a la que tú hacías antes de estar calculando el 20% y luego sumárselo al valor original. Veamos ahora cuando los precios disminuyen. Eso también es una variación. Entonces, tenemos 100% es igual a 1 y el 2% es igual a 0,02, ¿ya? 2 centésimos. 2 de un total de 100. Al restarlo, 100 menos el 2%, tenemos el 98%, y al restar los decimales, 1 menos 0,02 nos da 0,98, que es el 98%, ¿cierto?, en decimal. Veamos este ejemplo. El precio de la benzina bajó un 2%. Si costaba 769 pesos, ¿cuánto cuesta ahora? Entonces, de igual manera que lo hicimos, ¿no es cierto?, para cuando incrementamos el porcentaje, ahora lo vamos a disminuir, ¿cierto? Calcular el 2% y restarlo al precio original, podemos hacerlo en una sola operación también. Es decir, tomamos el precio original y lo multiplicamos por el 98%, que es en el fondo lo que cuesta ahora, 100 menos el 2%, 98%. Así que el 98% de 769 son aproximadamente 754, ¿ya? Lo aproximamos porque este, que es el décimo de la cantidad, es siendo igual o superior a 5, esta, que es la unidad, aumenta en 1. Y ese signo significa aproximadamente. 754 cuesta ahora y antes costaba 769, ¿ya? Porque bajó. Bien, vamos a ver otro tema que aparece bastante en los problemas y los alumnos suelen confundirse porque leen muy rápido o porque no entienden la pregunta. Vamos a ver la diferencia cuando te preguntan en cuánto subió o en cuánto bajó, ¿cierto? O a cuánto aumentó, a cuánto disminuyó, etc. En y a son preguntas diferentes. Fíjate bien. Cierto producto costaba 2.400 pesos. Su precio subió en un 15%. Aquí tengo las dos preguntas y los desarrollos. Fíjate bien. En cuánto aumentó su precio, significa que nos están preguntando por la diferencia entre el precio original y en el nuevo precio. Y eso es un 15%, que fue la varianza, ¿cierto? Entonces, tenemos que son 360 pesos al calcular el 15% de 2.400, que significa multiplicar por 0,15. O sea, varió en 360 pesos.
En eso aumentó el precio. ¿A cuánto subió? Se refiere a su nuevo precio. Por lo tanto, los 2.400 los tenemos que multiplicar por 1,15, o sea, el 100 más el 15. Y este es el nuevo precio. ¿Ya? Entonces, súper importante. En cuánto aumentó significa la diferencia de precio que hay en el antiguo y el nuevo. Y cuando te dice a cuánto es el nuevo precio, cuánto quedó finalmente. Lo mismo pasa cuando los productos disminuyen de precio o las cantidades disminuyen. Cierto producto costaba 2.400 pesos y su precio bajó en un 15%. Este cálculo es el mismo que el anterior, ¿cierto? Porque fue lo que varió, 360, ¿verdad? Hemos calculado el 15% multiplicando por 0,15. ¿Y a cuánto bajó, cierto? Se refiere al precio final. Por lo tanto, vamos a restar el 15% del 100%, y eso es 85%. Entonces ahora como bajó, ya no estamos pagando el 100, sino que estamos pagando el 85% del valor. Por eso es más bajo, ¿te fijas? 2.400 por 0,85. Todas las cantidades, cuando se multiplican por números positivos menores que 1, disminuyen. Cuando las cantidades se multiplican por un número positivo mayor que 1, aumentan. Bien, espero entonces que no te confundas y poner mucha atención en la pregunta, en cuánto y a cuánto.